se va a dividir en una zona de conducción y una zona de transición respiratoria. Esta última zona va a ocuparse de lo que es ya el intercambio gaseoso. En cambio, la zona de conducción va a conducir el aire que nosotros vamos a inspirar. Y empieza desde la tráquea, ¿no? Y termina en los bronquiolos terminales. Esa es la zona de conducción. A partir de los bronquiolos respiratorios es que empezamos esta zona respiratoria, ¿ya? En la división 19 o en la generación 19 hasta la 23. Otra cosa muy importante es reconocer que si bien empieza mi vía respiratoria, bueno, en la tráquea, vemos que el diámetro es 25 milímetros. Y conforme se va a ir dividiendo, este diámetro se va a ir haciendo más pequeño, ¿no? Miren, en los alvéolos tenemos un diámetro de 0,25 milímetros. Sin embargo, el área transversal se va haciendo mayor, ¿no? Comparando las áreas transversales de la tráquea versus de los alvéolos. Y esto es importante reconocer porque gracias a esa área transversal de los alvéolos, que es tan amplia, se puede hacer un adecuado intercambio gaseoso, una buena difusión. Entonces, conforme se van alejando de la tráquea, se van a ir dividiendo y haciéndose más pequeñitas las vías respiratorias, ¿sí? La tráquea va a empezar desde el cricoides, que está a la altura de la vértebra C6, hasta la carina del 5. Va a contar entre 18 a 22 anillos y una longitud de 10 a 15 centímetros. El bronquio principal, luego, bueno, de la tráquea sigue la carina. En la carina es la división de esta tráquea. Se va a dividir en un bronquio principal derecho y otro izquierdo. El derecho tiene una longitud de 25 milímetros, mientras que el izquierdo es de 40 milímetros, es mucho más largo. Entonces, esto es importante recalcar porque si se dan cuenta, el ángulo de la tráquea con el bronquiolo principal derecho es casi recto, ¿no? O sea, no tiene mucha angulación, en cambio en el izquierdo sí. Entonces, esto condiciona que haya mayor facilidad de aspiración de cuerpo extraño, de vómitos, de diferentes sustancias hacia el lado derecho, ¿ya? Y en esta imagen que siempre les estoy mostrando es porque acá esto es un paciente que se ha podido tragar la dentadura y se ha ido también al lado derecho, que es más fácil que ahí haya aspiración. A la vez, los pulmones van a estar divididos en lóbulos. El derecho en tres, que son lóbulo superior, medio e inferior, y el izquierdo en superior e inferior. Y estos lóbulos van a estar divididos en segmentos, subdivididos, mejor dicho, en segmentos. Importante recalcar en los segmentos es que va a ser el llamado segmento língula, tanto superior como inferior, va a estar en el lado izquierdo, pero no en el derecho, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante recordar en el pulmón? Que en el centro va a haber lo que se llama el hilio, y por el hilio pulmonar, tanto derecho como izquierdo, van a pasar estructuras, venas pulmonares, que son superiores, inferiores, arterias pulmonares, arteria derecha, izquierda, los bronquios principales, ganglios, nervios, todo eso va a pasar por el hilio. Entonces, tiene muchas estructuras el hilio. Bueno, esto es una imagen como para que vean cómo es que se afecta afectación del COVID en segmentos y de acuerdo a los segmentos comprometidos se puede, mejor dicho, los comprometidos se puede dar un score de severidad, ¿no? Del COVID. Una de las estructuras más importantes a recordar es la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se va a diferenciar de las sistémicas porque esta arteria no va a transportar a sangre oxigenada, sino va a transportar sangre por oxigenar. Entonces, esta arteria pulmonar que va a salir del ventrículo derecho se va a ir hacia los pulmones, ¿ya? Se va a dividir, ese es el tronco de la arteria pulmonar, se va a ir a la derecha y a la izquierda. Para oxigenarse, va a pasar por los alvéolos y va a regresar como vena pulmonar ya oxigenada hacia el aurícula izquierda y luego el ventrículo izquierdo y luego recién va a salir a la vía sistémica.
Entonces, esta arteria pulmonar también tiene otras cosas. No es una arteria pulmonar, aparte que no tiene, no está oxigenada, tiene presiones muy bajas, porque acuérdense que para impulsar la sangre, se necesita una fuerza, ¿no? Del corazón. Estamos hablando del corazón derecho y no tiene tanta fuerza como el izquierdo. Entonces, la cavidad derecha, el ventrículo derecho, necesita poca resistencia, mínima resistencia para poder impulsar esta sangre y que salga. Es por eso que la arteria pulmonar tiene presiones muy bajas. Entonces, esta arteria les dije que se divide en derecha e izquierda. En el lado derecho se va a dividir en rama superior, inferior, igual que en el izquierdo. Y bueno, las venas pulmonares luego regresan ahí hacia el corazón. Estas están divididas en inferior y superior, ¿no? La otra estructura que vamos a recordar es el mediastino, que va a estar en el centro de la caja torácica. Este mediastino es es un espacio muy importante porque abarca muchos órganos, muchas estructuras. Entonces, para hacer mejor el estudio del mediastino, se ha dividido en regiones: un mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Van a encontrar otras clasificaciones que van a dividir el mediastino en anterior, medio, posterior y superior, por ejemplo. Pero la más sencilla de comprender es hacer la de anterior, medio y posterior, ¿sí? Y va a estar dividido, mediastino, mejor dicho, va a tener límites. El límite anterior va a ser el esternón, límite posterior las vértebras. El límite superior va a ser la entrada de la caja torácica, el límite inferior va a ser el diafragma. Y así se va a dividir. Pero ¿por qué tanto tengo que hacer esa división? Bueno, para estudiar mejor los órganos, poder saber qué órganos hay en cada mediastino. Por ejemplo, en el mediastino anterior voy a tener el timo, sus restos, grasa mediastínica, vasos mamarios, ganglios linfáticos, ¿ya? En el mediastino medio voy a tener corazón, grandes vasos, tráquea, bronquios, ganglios linfáticos. Y en el posterior voy a tener mi esófago, conducto torácico, aorta, vena, miáceos, linfáticos, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras es necesario recordar dónde se encuentran, en qué mediastino se encuentran, porque conforme se van a ver afectadas, van a dar diferentes sintomatología. Es importante recordar que el aparato respiratorio es muy rico en ganglios linfáticos, tanto intrapulmonares como hay extrapulmonares. ¿Por qué extrapulmonares? Porque también están los ganglios linfáticos, miren, alrededor de la tráquea, por la arteria aorta, por por la arteria pulmonar, ¿verdad? La aorta descendente, incluso intrapulmonares, en el parénquima, por los bronquiolos. Es muy rico en ganglios. Quiere decir que si hay una enfermedad tumoral o, o una infección, se va a diseminar muy rápido. Por eso el ejemplo más sencillo es el cáncer de pulmón. Se disemina, hace metástasis muy rápido, porque viaja a través de los ganglios linfáticos que están interconectados y se va rápido a diferentes órganos. ¿Ya? Eso es importante recordar. Y son tantos que los han agrupado en grupos ganglionares. Son 14 grupos ganglionares que existen en el pulmón, ¿no? Y se clasifican de acuerdo a su ubicación. Hay traqueales, paratraqueales derechos, izquierdicos, aórticos. Son muchos ganglios linfáticos, ¿sí? Hay otros donde pueden estar ubicados. La otra estructura a recordar es el conducto torácico, que va a empezar en la vértebra lumbar 2 y va a entrar al mediastino a través del hiato o el agujero de la aorta y va a ir subiendo. Va a ascender entre la vena ácigos y la aorta y va a drenar a la subclavio yugular interna. Entonces, va a transportar linfa. En algunos casos, este puede extravasar porque se rompió, porque lo invadieron otros ganglios y va a desarrollarse lo que se llama un quilotórax en la cavidad intrapleural. Otra estructura que es muy importante recordar es la pleura. Y la pleura tiene dos capas.
una capa parietal y una capa visceral que está cerca del pulmón que lo rodea, se mete entre las fisuras. Bien, y estas eh, capas pleurales van a, entre estas capas va a haber la cavidad pleural, que es una cavidad que le dicen que es virtual, porque debe estar vacía, pero en realidad esta capa, esta cavidad intrapleural tiene un poco de líquido pleural, mínimamente, solamente para que lubrique lo suficiente las capas pleurales para que deslicen entre ellas cuando el pulmón vaya a hacer la inspiración y la expiración. Entonces, sí, en la cavidad intrapleural vamos a encontrar líquido, pero es mínimo, ¿ya? Y está en constante reabsorción. A la vez, estas capas pleurales tienen recesos o declives, como es el seno o receso costodiafragmático o el seno costomediastínico, porque son importantes porque acá se pueden ocultar líquido, derrame pleural, ¿no? Son los primeros espacios en llenarse de líquido pleural, de sangre, cosas que vayan a estar dentro de la cavidad intrapleural. La otra estructura muy importante de recordar es el diafragma. Es el músculo más importante para iniciar la ventilación. Ya el diafragma está inervado por los nervios frénicos, tanto derecho como el izquierdo. ¿Cuál es la función en sí del diafragma? Bueno, el diafragma para que se inicie la respiración tiene que bajar, ¿sí? Este tiene que bajar y tiene que aplastar el abdomen. Así el pulmón puede expander y puede llenarse de aire. Eso es bien importante recordar. Los hiatos, bueno, el diafragma va a presentar agujeros o hiatos por donde van a entrar diferentes estructuras que van a salir desde el abdomen hacia la cavidad torácica, como la aorta, el esófago, la vena cava inferior, y hay otros hiatos también. Bien, hasta ahí un poco de anatomía, recordándolo, y vamos a pasar fisiología, ¿de acuerdo? Bien. En fisiología, el aparato respiratorio tiene muchas funciones, pero las más importantes a recordar en estos momentos va a ser la ventilación y el intercambio de gases. Vamos primero con la ventilación. La ventilación se va a componer de dos momentos, o del ciclo ventilatorio, que son dos fases: fase de la inspiración y de la fase de la expiración. Y como se darán cuenta, acá vemos la fase de la inspiración, que abarca menor tiempo que la fase de la expiración. Y esto tiene una explicación. Los músculos de la inspiración se dividen en músculos productores de fase, facilitadores, accesorios. Aquellos músculos productores de la fase, el más importante es el diafragma, porque va a empezar la inspiración. Si yo no tengo el diafragma que está funcionando, va a ser muy difícil que pueda haber un inicio de inspiración. Y va a ser ayudado por los intercostales externos. Cuando el paciente presente algún estado hipermetabólico o hasta haciendo ejercicio, está un poco agitado, donde necesita que la frecuencia respiratoria aumente para que aumente la ventilación, va a usar otros músculos, unos músculos que nos van a poder ayudar, que normalmente no vamos a estarlo utilizando, ¿ya? En cambio, en los músculos de la expiración, si se darán cuenta, no hay ninguno que es productor de fase. Más bien hay algunos que nos pueden ayudar en la expiración y estos son, por ejemplo, los intercostales internos, muy diferente a los externos, ¿sí? Entonces, podemos decir que la fase inspiratoria es una fase activa porque necesita del músculo diafragma para iniciar, y la fase de la expiración es una fase pasiva. Por lo tanto, como no tengo más ayuda que las propias propiedades del pulmón en la expiración, por ello que demora un poco más en tiempo. Para entender cómo inicio la ventilación, tengo que acordarme de esta de ley de Boyle y Marriott, que dice que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Y cómo es esto? Bien, acá tenemos una caja torácica a reposo, la atmósfera a nivel del mar. La atmósfera a nivel del mar, es decir, actualmente nosotros a nivel del mar tenemos una presión atmosférica de 760, ¿ya?
Entonces están en reposo, el diafragma no ha bajado, no ha subido nada. Tenemos los pulmones que también tienen la misma presión, que es de 760. Pero ¿qué pasa si mi diafragma baja? Baja el diafragma, aplasta la cavidad torácica, aumenta el volumen de los pulmones. Y recordando esta ley que me dice que el volumen es inversamente la presión, si aumenta el volumen, baja la presión, ¿no? Como en este caso, 755. Entonces, ha bajado la presión que había dentro de mis pulmones. Por tanto, por ley de gases, donde hay mayor presión se va donde hay menor presión. Y es que así ingresa el aire. ¿Ya? En este gráfico lo que voy a ver es que a la inspiración, lo que voy a encontrar entra el aire, hay una tendencia de colapso de la vía extratorácica, pero no colapsa totalmente, porque tenemos cartílagos que los mantienen ahí, abierta la vía aérea. Y acá en la vía aérea, pero que ya está dentro del pulmón, como entra el aire, tiende a la dilatación. En cambio, cuando expiro, saco aire, ¿verdad? Entonces, la vía aérea intratorácica tiende al colapso. Y esto no llega a colapsar totalmente porque nuestra estructura no lo permite, pero hay enfermedades que, que sí permiten que a la expiración haya colapso. Y si colapsa muy rápido, no va a poder sacar el aire suficiente el paciente y se va a quedar con aire dentro. Y eso lo van a ver en patologías, por ejemplo, como el EPOC. Es importante que recordemos nuevamente la cavidad intrapleural, ¿verdad? Que está entre la pleura parietal y la pleura visceral. Esta cavidad que tiene lo mínimo de líquido necesario como para lubricar las capas para el movimiento del pulmón, también tiene una presión acá adentro y esta presión siempre es negativa. ¿Para qué? Para expander el pulmón, jala el pulmón para evitar su colapso. El pulmón normalmente colapsa, pero esta presión evita que eso suceda. ¿Ya? Esto es una presión intrapleural, siempre es negativa. Entonces, pero vamos a ver acá. Ya. Yo cuando voy a tomar aire, ingresa el aire, entonces el pulmón, vamos a verlo mejor con esto. Este es un gráfico que puedo ver acá el volumen del pulmón y acá la presión alrededor de mi pulmón, de la cavidad intrapleural. Y siempre es negativa, ¿ya? Incluso cuando no voy a empezar la inspiración. Pero si yo quiero tomar aire, inspiro, esta presión que está alrededor del pulmón en la cavidad intrapleural se hace más negativa para que pueda expandirse bien el pulmón, ¿no? Entonces se va haciendo más negativa, va aumentando el volumen del pulmón, va a llegar a un punto que ya aumentó lo máximo que podía, abrió todos los alvéolos que podía, ya no llega más. Llega a este punto y tiene que retornar a su estado normal con volumen normal. Y este retorno con a su tamaño normal, porque ya no hay una presión que lo esté obligando a expander, eh, es propiedad del pulmón, de la elasticidad pulmonar. Tiende a recobrar su posición original. Se llama retroceso elástico. Entonces, en la expiración lo que voy a encontrar es el retroceso elástico. Vuelve a su estado normal. Bien, recordando eso, vamos a ver un poco lo que son volúmenes pulmonares. Nosotros movilizamos aire. En reposo, no, entra y sale el aire, entra y sale, entra y sale. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo, y esto se llama volumen corriente, ¿no? La respiración en reposo. Pero ¿qué pasa si yo hago entrar un poco más de aire? Quiero tomar un poco más de aire. Inspiro todo lo máximo que puedo y eso se llama, el extra que inspiro se llama volumen de reserva expiratorio. Y luego el extra que yo quiero expirar, sacar, se llama volumen de reserva expiratorio. Y luego puedo volver a respirar normal. Estos volúmenes eh, los puedo contabilizar, los puedo sacar
gracias a lo que se llama las pruebas de función pulmonar, ¿ya? La espirometría, por ejemplo. Pero dentro de mi pulmón, siempre, por más que yo expire lo máximo que pueda, digo, ya no tengo más aire que sacar, no es así. Siempre se queda aire dentro del pulmón y eso se llama volumen residual, ¿ya? Y en ciertas enfermedades, este volumen residual puede aumentar, comprometiendo el volumen de reserva expiratorio, comprometiendo el volumen de corriente. Entonces, en ciertas enfermedades, el volumen residual puede aumentar, ¿ya? ¿Y a qué llamo capacidad vital? Bueno, a la sumatoria de volúmenes de reserva inspiratorio, de reserva expiratoria y volumen corriente. Es decir, los volúmenes que yo puedo movilizar. Porque si se dan cuenta, no tome en cuenta este volumen residual. Este volumen no lo puedo medir así nomás. Necesito pruebas de función pulmonar que se llama platismografía para poder medirlo. Otro concepto importante es el espacio muerto anatómico. Es aquel que no va a participar en el intercambio gaseoso y dicen que es más o menos 150 mililitros, ¿no? Y, por ejemplo, la tráquea, los bronquios principales, ellos no participan en el intercambio gaseoso, ¿ya? Esos son espacios muertos anatómicos. Hay otro espacio que se llama muerto alveolar. Quiere decir que hay alvéolos que normalmente todos nuestros alvéolos no están abiertos en todo momento. Hay alvéolos que pueden estar colapsados, pero porque no los necesitamos en ese momento. Y eso es despreciable en personas que son sanas, ¿ya? Eh, y la sumatoria de eso se llama espacio muerto fisiológico. Bien, pasemos a lo que es difusión. Para entender la difusión tenemos que saber la composición del aire. Cuando yo tomo aire, no solamente estoy tomando oxígeno, estoy tomando otros gases, ¿ya? Y todo el aire, dentro de todo el aire, la concentración del oxígeno es aproximadamente el 21%, ¿ya? Entonces, vamos a ver este concepto que es bien importante. Si yo me voy a la altura, siempre voy a estar respirando aire con oxígeno al 21%. La concentración de este aire no va a variar, a menos que yo lo haga respirar al paciente o a la persona un gas venenoso, no sé. Pero después, este aire, aunque yo me vaya a la altura, no va a variar la concentración del oxígeno, pero sí va a variar la presión atmosférica. Porque a nivel del mar, yo les dije, por ejemplo, nosotros estamos a 700 60 milímetros de mercurio, pero conforme yo voy subiendo en altura, esta presión atmosférica va a ir disminuyendo, ¿ya? Por ejemplo, acá. Y si yo quiero saber cuánta presión de oxígeno en el aire hay, no es lo mismo que la concentración, ¿no? Estoy preguntando cuánta presión de oxígeno en el aire hay. Yo multiplico la presión atmosférica por la concentración del oxígeno. Y si se dan cuenta, la presión de la concentración de oxígeno nunca varía, lo que varía es la presión atmosférica. Y por esta razón, la presión del oxígeno en el aire puede variar. Y esto puede condicionar a que a que yo no haga un buen intercambio gaseoso y puede condicionar a que yo haga hipoxemia o insuficiencia respiratoria por variación de la presión atmosférica. Es decir, existe lo que se llama la hipoxemia de altura, ¿verdad? Entonces, en el aire, normalmente la presión de oxígeno va a ser igual, no estoy diciendo fracción, sino diciendo presión. La presión de oxígeno va a ser igual a la presión atmosférica por la fracción de aire inspirado, que es 21%, 0,21. Este aire así va a entrar a mi vía respiratoria, donde en las vías respiratorias superiores, se tiene que calentar, humedecer, tiene que pasar todo un proceso y se genera un nuevo vapor, un nuevo gas, que es la presión de vapor de agua, ¿ya? Este nuevo gas hay que lo restan a la presión atmosférica. Y
esto condiciona que haya un cambio en la presión de oxígeno dentro de las vías respiratorias. Aquí. Esto era acá afuera. Acá ya entró, vino otro gas, se mezcló, entonces disminuye un poco la presión del oxígeno. Y luego va a ir bajando hasta los alvéolos, así, con esta combinación. Y en los alvéolos también va a encontrar otros gases. Va a encontrar, por ejemplo, el dióxido de carbono que se ha quedado en el alvéolo por el intercambio. Entonces, dentro del alvéolo, el gas que ya ingresó va a tener que combinarse también con el dióxido de carbono, ¿sí? Y viene este nuevo concepto que es la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno es la presión atmosférica menos la presión de agua, de vapor de agua, que esto suele ser 47, por la presión inspirada del oxígeno, que es 21 por 0.21. El PO2, el famoso PO2. Entonces, todo este PO2 se va a combinar con el dióxido de carbono. Y ahí recién esta combinación, mejor dicho, esta resta, me va a dar cuánto de presión alveolar de oxígeno, o sea, dentro del alveolo, cuánto de oxígeno me va a llegar. Es decir, con todo esto que quiero decir, que no es que yo tome aire y este mismo, perdón, no toma aire y dentro del aire hay oxígeno y este mismo se hace el intercambio gaseoso, no, pasa por procesos, pasa por combinaciones y recién llega al alveolo. Ya en el alveolo va a empezar a hacer el intercambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para recordar cómo hago el intercambio o cómo se puede ver afectado el intercambio? Tengo que recordar la ley de Fick. ¿Qué me dice la ley de Fick? Que yo tengo que tener una diferencia de presiones para hacer intercambio, que tengo que tener una superficie de difusión y tengo que tener cierto espesor de membrana para hacerlo. Entonces, acá tengo mi alveolo. Ya vino el aire, se combinó el oxígeno, todo, ya llegó. Mi presión alveolar de oxígeno está acá. Y en este ejemplo es de 109. También hay dióxido de carbono, porque también hay acá, dijimos que también inspiraba eso, ¿no? Pero es mínimo. Viene mi vaso sanguíneo que ha recorrido toda la vía sistémica, viene por mi arteria pulmonar, va dividiéndose y llega a ser mi capilar, ¿no? Desoxigenado, sí, con poco oxígeno. Entonces dijimos, necesito una diferencia de presiones. A mayor presión se va donde hay menor presión. Tengo mi diferencia de presiones. Doy oxígeno y se va para el capilar. ¿Qué otra cosa necesito? Mi superficie de difusión. Tengo que tener, dijimos que el alvéolo tenía bastante área transversal, ¿no? No como la tráquea. Entonces tengo una buena superficie de difusión. ¿Qué otra cosa necesito? Que el espesor de membrana, es decir, todo este concepto, toda esta membrana alvéolo capilar, no debe ser muy gruesa. Ya debe ser ahora lo vamos a ver, es 0.3 micras, más, no puede ser más, porque si no, va a disminuir esta difusión, porque el espesor de membrana es inversamente proporcional a la difusión. Luego que he hecho todo este intercambio, se va a mi capilar bien oxigenado y regresa a la vía sistémica. Entonces, yo necesito tener un equilibrio entre la ventilación y la perfusión, porque lo ideal es que tenga un alvéolo bien ventilado y que haya un capilar sin obstrucción que pase por acá para que haga el intercambio. Eso es lo ideal. Entonces tengo que tener un equilibrio ventilación-perfusión. Pero no siempre es así. Existen los desequilibrios ventilación-perfusión. Estos desequilibrios ventilación-perfusión se pueden deber o porque te pasa algo en la vía aérea y no hay ventilación y pasa la sangre por acá, pero no oxigena y se forma un shunt. O porque tengo una vía aérea muy bien, muy oxigenada, pero no pasa, este, por ejemplo, sangre. Un ejemplo, por acá, miren, acá dice espacio muerto. Claro, por ejemplo, una tráquea, no va a pasar sangre por ahí, no va a hacer intercambio, por ejemplo. Otro ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Acá hay un trombo que impide que la sangre pase por acá, por ejemplo. Entonces se pueden alterar todos estos.
mecanismo. ¿Qué otro concepto es bien importante recordar? Es que nosotros normalmente tenemos un cortocircuito anatómico. Pero, ¿qué es esto? Quiere decir, les dije que la sangre sistémica venía, iba a hacer intercambio y se iba oxigenada. Pero hay un cortocircuito, hay ciertos vasos que no van a pasar por este intercambio gaseoso, pero es tan mínimo, es tan despreciable que eso no importa. En personas sanas eso es, es fisiológicamente normal. Por ejemplo, las venas de Tebesio, las arterias bronquiales, se van así directamente a la sangre sistémica. Pero va a haber ciertas patologías, ciertas enfermedades que esto puede aumentar y ahí es donde viene el problema. ¿Qué otro concepto es importante que recuerden? Es que existe una gradiente alveolo arterial. Es solamente la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno, este 109, menos la presión arterial de oxígeno, que debe ser entre 5 y 10. Bueno, vayan reconociendo estos conceptos porque los vamos a ver en otra teoría. Los conceptos tanto de hipoxemia e insuficiencia respiratoria me van a ser dados cuando yo vea la presión arterial de oxígeno. Eso los voy a poder ver gracias a una gasometría. Acá les voy dejando ya los parámetros que vamos a ir manejando, ¿ya? Entonces, por diferentes razones, y vamos a ir adentrándonos un poquito lo que es hipoxemia, que es la presión arterial de oxígeno en sangre arterial que ha disminuido, ¿ya? Para yo hablar de hipoxemia, yo tengo que tener una gasometría, porque yo voy a ver este parámetro y tengo que ver que lo normal voy a decir que es más de 80 mililitros de mercurio y que va a haber hipoxemia o una disminución de esta si es menos de 80 milímetros de mercurio, siempre y cuando este gasometría esté tomada en un paciente en reposo, en un paciente que esté respirando aire ambiente sin ayuda de oxígeno, puedo aplicar y que esté a la altura del nivel del mar, como nosotros, ¿no? Hay grados de hipoxemia que los podemos ver aquí, de acuerdo a la presión arterial del oxígeno. Pero ¿qué es hipoxemia? Es la disminución de presión arterial de oxígeno en sangre arterial. Y se pueden dar por diferentes mecanismos esta falta de oxígeno. Y acá les presento 5 mecanismos. El primero es el que les había mostrado al inicio, el que yo les decía sobre el PIO2. ¿Qué es el PIO2? Es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por el FiO2. Entonces, si yo veo esta fórmula, digo, pero ¿qué se puede alterar acá que me haga que disminuya la presión parcial del oxígeno en sangre? Y les dije, la presión atmosférica. Es decir, ¿y cuándo se va a alterar la presión atmosférica? Bueno, cuando vaya a altura. Es decir, el primer mecanismo de hipoxemia va a ser por altura. ¿Qué otros mecanismos hay de hipoxemia? Es de la hipoventilación. No hay una buena ventilación, entonces va a aumentar, aparte que va a haber una presión de oxígeno disminuida, va a aumentar la presión del dióxido de carbono porque no está ventilando bien el paciente. Ese es otro mecanismo. Otro mecanismo es problemas de la difusión. Recordando nomás FIC, saco qué cosas puede haber malo en la difusión. A lo mejor no hay una buena diferencia de presiones, o hay problemas en la superficie, hay poca superficie de intercambio gaseoso, o hay mucho espesor de membrana. Y por todo esto puede alterarse la difusión. Y acá hay algunos ejemplos. Supongamos que el alveolo esté ocupado por algo, va a haber por sangre, por pus, por líquido, entonces va a haber un aumento del espesor de membrana, por ejemplo, ¿no? O hay un problema en la vía aérea y no entra el aire, eso también, hay una disminución de la presión del oxígeno en el alveolo, o hay una destrucción de la membrana
alveolar y no puede haber un intercambio. O problemas en el intersticio, ¿no? En este espacio que está entre el alveolo y el capilar hay problemas porque se metió sangre, porque se metió fibroblastos, porque, por diferentes razones. O hay un problema en arterial, ¿no? También puede ser. También vemos lo que hay otro mecanismo que es el desequilibrio ventilación-perfusión, que ya les fui adelantando, que de repente es un alveolo bien ventilado, pero, por ejemplo, bien ventilado, pero hay un problema en la ventilación, en la perfusión. O a lo mejor está bien la perfusión, pero hay un problema en la ventilación. Y por último, les dije que había un shunt que era fisiológico, un shunt que no iba a pasar por la, a ver si está por acá, que no iba, ah, que no iba a pasar por la difusión, por el intercambio gaseoso, que era fisiológico. Pero ¿qué tal esto que era fisiológico aumenta? Porque puede aumentar por diferentes enfermedades. De repente hay una malformación arterial, entonces en vez de ser una rayita hay todo un ovillo de, de estructuras vasculares que no van a hacer intercambio y toda esa sangre sin hacer intercambio se va al corazón, a la vía sistémica y está desoxigenado. ¿O qué tal? Hay una enfermedad cardíaca, ustedes ya han pasado por cardio y, por ejemplo, ¿qué enfermedad? Que haya una comunicación interauricular, que de la aurícula derecha se pasa a la aurícula izquierda y a la vía sistémica, sin tener que pasar por el pulmón. Esa sangre genera hipoxemia, hasta insuficiencia respiratoria en el paciente. ¿Qué otro, qué otro ejemplo puede ser? Por ejemplo, una telectasia, que son colapsos de alvéolos. Son alvéolos colapsados y pueden estar profundidos, pero no va a haber intercambio gaseoso. O un edema pulmonar, que el alvéolo está lleno de líquido y no va a poder hacer intercambio. Entonces, mientras que yo no solucione estos problemas, mientras que yo no le opere el paciente, cardiopatías congénitas, malformación vascular, mientras que yo tampoco le saque esta malformación vascular, mientras que no solucione la telectasia o el edema agudo pulmón, así yo le dé oxígeno, esto no va a funcionar. Y si se habrán dado cuenta, muchos mecanismos en diferentes enfermedades se pueden superponer. No es que un paciente con un shunt no va a tener un desequilibrio ventilación-perfusión, se pueden superponer, pero puede predominar un mecanismo sobre otro. Y acá les traigo los 5 mecanismos que voy a encontrar en cada mecanismo y quién va a tener respuesta al oxígeno, ¿no? Porque en verdad ahí el tratamiento, el tratamiento soporte es dar oxígeno, pero excepto el shunt, todos van a tener respuesta al oxígeno. Bien, hasta ahí preguntas. Hemos visto anatomía, hemos visto fisiología y algo ya de hipoxemia. Preguntas. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Sí, 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 te escucho. Ya, quería, si es que pudiese volvernos a explicar la ley de Fick, doctora. Ya. Eso sí es importante porque les va a ayudar a comprender les va a ayudar a comprender qué puede estar pasando en este paciente para que haga hipoxemia. La ley de Fick me dice que tengo que tener una diferencia de presiones. ¿Presiones de quién? Del oxígeno en el alveolo y el oxígeno en el capilar. Porque por ley de gases, donde hay más presión, se va hacia donde hay menos presión. ¿Sí? Eso es uno. Y me dice también, tienes que tener una buena superficie de intercambio gaseoso, porque si no, no vas a poder hacer el intercambio. Una buena superficie quiere decir que mi epitelio alveolar esté bien, por ejemplo, ¿no? Y me dice que es inversamente proporcional al espesor de membrana alveolar. El espesor de membrana alveolar
es de 0.3 micras y se compone del epitelio alveolar, del espacio intersticial y del endotelio capilar. Si alguno de estos genera algún engrosamiento, va a disminuir la difusión. Por ejemplo, en el espacio intersticial se pueden depositar fibroblastos, por ejemplo. Entonces, va a haber un engrosamiento porque van a aparecer obstáculos acá para que pase el aire. Entonces, es por eso que el espesor de membrana es inversamente proporcional a la difusión. A más espesor, menos difusión. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas, doctores? ¿No hay? Doctora, una última pregunta. Sí. Respecto a... No se me está equivocando. ¿Es diferente la ley de Fick que el principio de Fick? Porque creo que uno habla de la concentración de oxígeno. No sé si es lo mismo. Acá vamos a ver, hay varios conceptos, pero acá estamos viendo la ley de Fick. No sé a qué tendríamos que ver la difusión de la. ¿Cómo me dijiste? En Fick, ¿qué? ¿Tienes ahí la definición? En relación al consumo de oxígeno por minuto. No, es otro concepto. Ah, ya. Esta es la ley de Fick para difusión. Ok, doctora. Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas, doctora. Ya está bien. Bueno, chicos, entonces los dejo hasta aquí y ya nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, doctora. ¿Nos podría compartir sus diapositivas, por favor? Sí, ahora te mando. Está bien. Ya, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chicos, asistencia, por favor. Qué raro, no soporta. Ya solo hay 12, 13 personas. 3, 6, 9, 12, 13. Ya. Chicos, con respecto al segmento, conéctense temprano y a tiempo para que puedan figurar su asistencia. El organizador de las reuniones es el doctor Mantilla y él sí es muy estricto en ese sentido. Creo que eso sería todo. Gracias. Foli.